Bueno, y estamos en el aire en el segundo bloque del juego en que andamos, el programa federal de derechos humanos de Hijos Bahía Blanca y la Red por el Derecho a la Identidad. Bueno, segundo bloque de entrevistas. Hoy nos vamos a dar un gustito. Hacía rato que queríamos charlar con él y bueno, y algunas cuestiones locales precipitaron un poquito esto y cambiaron un poquito las preguntas que íbamos a charlar, ¿no? Bueno, primero lo presento y después hacemos la otra introducción. Estamos en comunicación con Alejandro Kaufman. Él es profesor universitario, sociólogo, ensayista, escritor, crítico, investigador en el Instituto Germani y bueno, y muchas cosas más. Pero un título que para nosotras es muy importante y que valoramos en toda su dimensión es que las madres, la Asociación Madres de Plaza de Mayo, le han dado el pañuelo, le han entregado el pañuelo y eso para nosotros es muy valioso. Alejandro, muchísimas gracias por aceptar la invitación a charlar en esta mañana en un programa de derechos humanos de Bahía Blanca y bueno, te damos la bienvenida y te saludamos Melissa, Rocío y Alejandra. ¿Cómo estás? Un gusto, muchas gracias por el llamado. Bueno, gracias a vos por tomarte el tiempo un sábado a la mañana. No hay problema. Bueno, decíamos en la introducción, ¿no? Hacía rato que queríamos charlar un poquito, un poco. Nuestro lineamiento era charlar para ver si podíamos entender un poco de esto que tiene que ver con los discursos de odio, ¿no? Que vienen que vienen realizándose por varios canales. Pero bueno, la verdad es que cuando veníamos pensando eso, relacionados con el discurso de odio, acá en Bahía Blanca se dio un hecho que más allá de los discursos pasó a la acción, ¿no? Que fue, concretamente me refiero, seguramente sabrás, al atentado que tuvimos en un local político, en el local político del Frente de Todos, de los compañeros y compañeras de la Cámpora, y que fue un hecho de violencia explícito, ¿no? Acá ya no hablamos de discursos, sino que fue un hecho de violencia explícito. Bueno, nada, en ese camino va lo que queremos charlar. ¿Cómo llegamos hasta esto, Alejandro? ¿Qué reflexión te merece? Sí, una cosa que es sabida, o supuestamente sabida, es que lo que se llama discurso de odio son habilitadores, naturalizadores, preparatorios de eventos de violencia que no tienen ningún límite, porque llega hasta el exterminio, hasta el genocidio. Cualquiera de esas situaciones está precedida por un estado mental generalizado que naturaliza tratar a una parte de la población como algo que es negativo, que debe ser excluido, que no debería existir, que debe ser expulsado, con el que no se puede hablar, que es inherentemente malo. Y esto lo padecemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Es decir, este tipo de discursos se sustentan en una idea un poco simple de lo que sería la libertad de expresión, ¿no? Porque para discutir los discursos del odio hay que problematizar una idea simple de la libertad de expresión, como si fuera simplemente una ausencia de toda restricción sin importar qué se diga. Ese es un problema de las sociedades democráticas, ¿no? Sí, claro. Vos sabés que pensaba, mientras vos hablabas de la libertad de expresión, que hace pocos días hablamos con justamente el diputado Koenig, que presentaron un proyecto para sancionar el negacionismo, ¿no? Y ahí también me parece que hay mucha tela para cortar. De hecho, desde los organismos de derechos humanos aún no hay tampoco una cuestión, un lineamiento unánime en esto. Y la solución sería el sancionamiento de eso, porque también ahí entramos en conflicto con lo que tiene que ver con la libertad de expresión, ¿no? Mira, generalmente esto se lo plantea de una manera binaria como tantas otras cosas, ¿no? Como si las opciones fueran o la despreocupación total, la negligencia, cualquiera puede decir cualquier cosa, claro, o normas o medidas de sanción. Pero esa es una falsa opción. Lamentablemente estamos en la Argentina un poco sumergidos en esa dualidad y es un error, porque en realidad en ningún lado las cosas funcionan ni de un modo ni del otro. En todas partes donde haya sociedades democráticas es un tema de discusión, siempre es un tema de discusión. Uh-huh. Si tenemos que decir rápidamente cuál nos parece la opción para este tipo de problemas es la densidad de la sociedad civil, de la prensa, de la conciencia colectiva, de la conciencia política, de los debates. Lo que pasa es que si eso no está o se debilita, puede llegar a darse la situación de que sea demasiado tarde.
Claro. Y nosotros desde la dictadura del 76, desde la dictadura de Videla, hemos estado en un estado continuo de deterioro con respecto a estos temas y de predominancia de una visión más bien liberal. Es decir, tenemos una intuición, que no está mal eso, una intuición liberal. ¿Qué es una intuición liberal? Bueno, la que hay en países que no han padecido genocidios en su propio territorio recientemente. Claro. Hay que aclarar mucho porque Estados Unidos, que es el paradigma, ha tenido masacres y hay racismo, hay toda clase de problemas, pero tiene una sociedad civil que se sustenta sobre una idea muy fuerte de libertad de expresión, y entonces ese criterio es un criterio que prevalece en la prensa, en los organismos de derechos humanos, en toda una cantidad de espacios sociales que tienen hegemonía. Mientras que en Europa, que sí se han padecido los genocidios, hay una actitud de aceptar que en determinadas circunstancias es inevitable tomar ciertas medidas de restricción. Nosotros estamos en un lugar un poco intermedio, pero donde prevalece una idea libertaria, digamos así, ¿no? El problema no es decidirse entre restricciones y no restricciones, sino problematizar la cuestión. No es gratuito que cierta palabra, que por ejemplo haya una mujer que está sacada de una historieta fantástica, donde es un personaje que no existe por su crueldad, por su violencia verbal, por su maldad, y entonces en lugar de estar en una historieta, hace un programa periodístico nacional, y todo el mundo lo ve como si fuera normal, y las figuras funcionariales y políticas consideran que tienen que ser entrevistados por ella. Bueno, eso es de una normalidad, pero no, lo consideramos como algo aceptable. Ese es el problema, y no es una cuestión ahí de normas, sino de discutir que no es aceptable que alguien tome veneno en cámaras y promueva el contagio y la muerte de la gente, o sea, que sea una máquina de matar, y que eso pase como si fuera un entretenimiento. Y ese problema hay que discutirlo, es un tema que hay que discutirlo. Ahora, ¿qué pasa cuando lo querés discutir? Cada vez que vos públicamente o a través de agencias del Estado planteás una actitud no de restricción, sino de análisis, como puede ser el Observatorio de Medios, como es el INADI, que son todas agencias que hacen recomendaciones. ¿Qué hace la derecha? Los trata como si estuvieran prohibiendo. Exacto. Es una estrategia discursiva peor que el discurso del odio, porque el discurso del odio por lo menos vos lo podés identificar. Claro. O sea, si alguien habla mal de un grupo o de personas, incluso las redes sociales tienen mecanismos para denunciar o para problematizar ese tipo de cuestiones. Pero cuando se da la interpretación de que si vos decís, acá hay discurso de odio, entonces no tendrías que decirlo porque se interpreta como si estuvieras prohibiendo, que es, por ejemplo, lo que hizo Novarecio con Victoria Donda respecto de los dichos de Alberto Fernández sobre ese error que cometió de decir algo que se entendió mal y que no fue muy hábil. Pero eso se convirtió en una bola enorme, en donde entonces el INADI o no tiene que existir o se lo toma como si fuera un organismo sancionatorio. Entonces yo propondría para esta conversación, no nos sometamos a la idea de que hay que prohibir, y si no hay que prohibir no hay que hacer nada. La salida es política, es cultural, es discutir, no normalizar, no naturalizar, no creer que porque una señora toma veneno en cámaras, eso es libertad. Eso no es libertad, eso es negligencia, eso es desinterés, descuido. Alejandro, te hago una consulta de la mano de esto que estás diciendo. Siempre, incluso acá a veces debatimos cuando suceden estos hechos tan visibles y tan burdos en cuanto a que se ven explícitamente de un modo esas expresiones de odio, y siempre hay un debate que se da entre, bueno, ¿qué hacemos? Lo charlamos, lo analizamos y le damos la vuelta de tuerca para ver lo que estamos haciendo ahora, ¿no? O no hay que darles relevancia, no hay que hablar de esas personas, no hay que hablar de ese ejemplo, de esa periodista tomando veneno, de ese otro hablando de la teoría de los dos demonios. Siempre se genera un poco ese debate, ¿no? Bueno, si lo discutimos le estamos dando visibilidad y al final la gente toma en cuenta la palabra de ese comunicador. ¿Qué sucede ahí? Es una muy buena pregunta que te agradezco, porque ahí el problema es cuando vos a esas personas o grupos, a esas actoras o actores que se expresan de esa manera, los tomás como pares, como si fueran opiniones válidas en la democracia. Y no, hay que tomarlo como hechos, digamos, negativos, no como interlocutores. Por eso a mí me parece que el modo en que se dialoga con esos personajes o con esas instancias es problemático, hay que problematizarlo. Si vos lo considerás, bueno, yo opino esto y el otro opina lo otro,
y dialogamos, eso no es un diálogo. El discurso de odio no forma parte de un diálogo, Claro. hay que cuestionarlo. Entonces no se trata de hablar o no de hablar solamente, sino de cómo hablar y con quién hablar y de qué modo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el otro día hubo un intercambio entre Leandro Santoro y un diputado de la oposición en televisión, que es un ejemplo de cómo hablarle a alguien así, es decir, no aceptar que tiene opiniones, sino cuestionarlo fuertemente. Entonces es un ejercicio el que hay que hacer, no es una cuestión normativa o solo de criterio, sino un ejercicio, una práctica que hay que profundizar, que es una práctica política, como toda práctica política, y eso se aprende, se cultiva, se ejercita, no es fácil, no está garantizado que uno tenga éxito tampoco, ¿no es cierto? En nuestra sociedad está muy trasegada por los discursos de odio, lamentablemente, y hay un fenómeno mundial al respecto también. Entonces, bueno, yo creo que lo que hay que hacer es no justificarlo, no ser negligente, atribuirle responsabilidad, y es un tema de educación también, de educación política y cultural, y me parece que eso es lo que hay que hacer, y no creer que eso es débil, no, todo lo contrario, eso puede tener vigor si se ejerce, y ciertas normas sancionatorias para cosas muy límite no deben descartarse, para ciertas cosas muy límite, que de hecho existen en nuestra sociedad, porque hay normas por las cuales alguien ciertos símbolos nazis no puede usar en un partido político, eso existe, es decir, que hay leyes que se pueden usar también, y después estimar las agencias de recomendación, el Observatorio de Medios, esta institución Novio que forma parte de la Defensoría de la Nación, hay una cantidad de instrumentos que las instituciones del país tienen y que deben legitimarse, estimarse, utilizarse, y ahí hay un papel muy importante de los medios de comunicación también, que es que tenemos que habilitar la crítica a lo que se hace en los medios de comunicación, y eso tendría que tener legitimidad, y no la tiene, porque cada vez que se plantea una crítica a los medios hegemónicos, reaccionan como si fuera indebido hacer cualquier comentario, ¿no? Ese es un problema muy serio que tenemos, muy serio. Sí, claro. Nada, te escuchaba, digo, nosotros te decía al principio que, bueno, nos sonó una alarma acá en Bahía Blanca, ¿no? Cuando en estos discursos se pasó directamente a la acción. Entonces, bueno, ahí también los medios de comunicación que juegan un papel, bueno, acá también tenemos medios hegemónicos, obviamente, en Bahía Blanca, digo, y que juegan un papel importante, ¿no? Y en este caso, en el atentado que hemos tenido acá en Bahía Blanca, que es una consecuencia directa y que a veces nosotras pensábamos o decíamos, bueno, la sociedad, tenemos determinados anticuerpos, ¿no? Que nos demostró el 2x1, que no vamos a permitir determinadas cosas, y bueno, y esta bomba nos vino a sacudir un poco eso, que creíamos que teníamos asegurados. Y el papel que juegan los medios de comunicación, ¿no? Yo cuando te contacté te decía que nos preocupaba también que había mucho silencio. Pasó un atentado tremendo como hace años no sucede, y más allá del secreto de sumario y de todo lo que pueda tener judicialmente, en Bahía Blanca no se está hablando mediáticamente de esto, básicamente, y te imaginas que si no se habla en Bahía Blanca, mucho menos en el resto del país, ¿no? Bueno, nada, reflexionaba eso, ¿no? Que acá se pasó a la acción, y sin embargo también los medios juegan un papel ahí que no nos favorece. Sí, yo por eso creo que es importante entender que el discurso de odio es una forma de acción. Es decir, la barrera entre palabra y acto es una, digamos, no se entiende hoy en día como en otras épocas. Y esto, vos mencionabas los movimientos feministas y de género, lo tiene muy claro. Es decir, ciertas palabras son consideradas como acciones, y en el feminismo eso se ha legitimado, se ha instalado. Y no es casual que cuando hablamos del discurso de odio de la derecha nos encontramos con figuras femeninas, porque esa es la manera que tienen de hacer pasar ese tipo de discursos, ¿no es cierto? Que toman lo que el movimiento popular logra y lo invierten. Así es como actúa el fascismo. El fascismo no actúa por paridad ni por diálogo, actúa tomando lo que vos has logrado emancipatoriamente y invirtiéndole el sentido. Entonces vos te encontrás del otro lado con un montón de mujeres. Con mujeres que dicen atrocidades y que actúan de una manera atroz y que legitiman atrocidades, que legitiman asesinar pueblos originarios, acorralarlos, expropiarlos, ¿no? Y eso es una política, hay que entender eso como una política, no es que están cumpliendo con una equidad de género
cuando aparece una cantidad de figuras femeninas ahí, sino que están dando vuelta a la cuestión como si fuera un guante. Sí, sí. Entonces, el logro de los movimientos de género es que hay palabras que son actos, y eso es lo que hay que discutir en la sociedad, y eso no se puede resolver solo con normas, aunque como decía antes, las normas también son necesarias, pero fundamentalmente hay que tener conciencia. Y lo que hace la cultura contemporánea es convertir todo en una especie de diversión estúpida, en una especie de fiesta, me gusta, no me gusta, likeo, no likeo, tengo seguidores, no tengo seguidores, cada día hay una nueva red social, todos opinan, porque hay una industria de la opinión que hace aparecer como opinión cualquier cosa, ese es el problema. Entonces se produce una especie de estupor, de narcosis, de estado de adormecimiento, de insensibilidad. Eso es contra lo que hay que luchar, ¿no es cierto? Llamando la atención con nuevas formas, como lo ha hecho el movimiento de mujeres, efectivamente. Es decir, hay maneras de protestar, de pensar, de discutir, que tienen que aplicarse también a estos problemas. Y eso no lo estamos viendo con la suficiente intensidad, efectivamente. Yo en ese sentido comparto la preocupación que me decían, ¿no? Hay que ponerlo en la agenda y trabajar alrededor de estas cuestiones, ¿no? Absolutamente. Bueno, Alejandro, nos quedamos sin tiempo. Te agradecemos un montón desde acá de Bahía Blanca, desde la radio pública, desde nuestro programa federal de derechos humanos, por este ratito que te tomaste para charlar con nosotros y poder pensar juntos. Es un gusto muy grande y les agradezco y les saludo. Bueno, igualmente. Gracias.